A los niños que pasen a la zona Kids, a salir con Andrea, hoy estarán con Andrea en la zona Kids. Bueno, te quiero invitar a que tomes tu Biblia. Trajiste tu Biblia, este es el momento para que la tomes, usa una Biblia impresa. Si no traes una Biblia impresa, usa un celular. Y en tu celular está una aplicación que puedes leer, y si no tienes las dos, pues puedes escuchar atentamente el mensaje de la palabra de Dios. Te quiero empezar contando una historia de un hombre que revolucionó nuestro mundo y nuestro tiempo, y gracias a este hombre tenemos la electricidad, la luz que está acá con nosotros y todo el sistema de iluminación. Tú lo sabes, se llama Thomas Alva Edison. No solamente hizo eso, inventó el fonógrafo y muchísimas cosas que hizo, patentó tuvo más de 1000 patentes registradas y transformó toda la industria moderna de producción. Y bueno, lo más claro y evidente que tenemos es esto que es la luz, se la debemos a este hombre Thomas Alva Edison. Pero hay muchas, digamos, historias alrededor de él, no sabemos si todas son ciertas o no. La esencia de Thomas Alva Edison es cierta, y la esencia de su historia es que su mamá lo educó. Su mamá lo educó, y gracias a que su mamá lo educó, Thomas Alva Edison pudo avanzar y construir esto que tenemos ahora. Una anécdota que no está comprobada, pero es una historia muy contada alrededor de la historia de él, que una ocasión llega siendo niño, Thomas, y cuando llega a casa le entrega a mamá una carta, recibe una carta de parte del profesor en la escuela, y agarra la carta, y cuando la empieza a leer, empieza a llorar la mamá, y se le rodan las lágrimas por los ojos, y entonces Thomas le dice a mamá, ¿por qué lloras? Y entonces su mamá le dice, la carta dice que eres un niño especial, sobredotado, y que la escuela no tiene los maestros tan capacitados para poderte educar, que necesitas alguien que te eduque de una forma mucho más especial. Y entonces toma la decisión ella de educar a su hijo. Ella había sido maestra también, y entonces lo educa, lo empieza a educar en casa, lo acompaña. Lo que es una realidad es que era un niño muy curioso, desarmaba, armaba, tenía este instinto de la curiosidad en todo lo que hacía. Muchos años después, cuando su mamá ya ha fallecido, dice la historia no comprobada que Thomas encuentra entre los recuerdos y las cosas de su mamá una carta, esa misma carta que su mamá había leído para él. Y lee la carta, y la carta decía: señora, su hijo tiene serios problemas de aprendizaje, retrasa al grupo y no podemos educarlo en esta escuela porque su hijo no tiene la capacidad para poder aprender. Thomas Alva Edison se dio cuenta que lo que hizo su mamá por él fue un enorme gesto de amor. Lejos de decirle, no tienes talento, no tienes capacidad, no tienes dones, dijo, tienes un don sobreespecial. Y resulta que fue así, más de 1000 patentes registradas en las oficinas de patentes, y lo más tangible, además del fonógrafo que tenemos de parte de él, es toda la luz y la electricidad. Eso existe gracias a que una persona llena de amor vio luz en un individuo, en su hijo. No solamente vio luz, sino que también le dio un propósito en la vida del ser humano. Y entonces lo que te quiero transmitir a ti es que las personas y los seres humanos tienen un propósito y una misión que cumplir en la vida. Y todos fuimos creados para cumplir un propósito. Hoy aprenderemos algo que se llama ser un reparador de portillos. Dice la Escritura en Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, versículo 12. Isaías capítulo 58, versículo número 12. Dice la Escritura: y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué significa esto? Que Dios, cuando te llama, no te llama solo para restaurar tu vida y para arreglarla, sino te llama para que compartas tu vida con otros, para que otras personas puedan darse cuenta del poder de Dios que tiene la creación sobre los demás. Y en la vida hay tipos de personas que ven el dolor y el sufrimiento y son indiferentes y dicen, pues no me importa, ese no es mi problema.
Personas que tienen el mundo resuelto, y aunque tienen el mundo resuelto y pueden ayudar a otras personas, dicen, yo solamente cuido lo mío y lo de mi familia y no me importa lo demás. Y hay un tercer tipo de personas que han logrado restaurar su vida, y cuando restauraron su vida dice, yo vivía en dolor, yo vivía en sufrimiento, yo no tenía propósito, yo no conocía de Dios. El mejor regalo que puedo dar es que otras personas también puedan conocer de Dios. Es decir, encuentran propósito en su vida al ayudar a otras personas a encontrar propósito. Y eso es lo que hace la Biblia en las personas. Cuando la Biblia dice, será llamado restaurador de portillos, lo primero que hay que entender es qué es un portillo. ¿Y por qué la Biblia dice restaurador de portillos? Las ciudades antiguas eran amuralladas, y lo que protegía a una ciudad era la muralla. Los portillos son agujeros, hoyos que se hacían en las murallas. ¿Por qué una ciudad podría tener en sus murallas agujeros? Porque los atacaban los enemigos, porque la ciudad podía ser conquistada, porque pasaba el tiempo y no tenía mantenimiento, porque la ciudad estaba abandonada. Es decir, los portillos son agujeros y hoyos en el sistema de murallas que lo hacía vulnerable. Podía reflejar ese portillo que en el pasado esa ciudad había sido destruida, había sido conquistada, o podía reflejar que la ciudad estaba vulnerable, próxima a ser conquistada. Lo que Dios dice en su palabra es, tú te convertirás en un reparador de portillos. Pero ¿qué son esos portillos en nuestro tiempo? En nuestro tiempo, los portillos son brechas en la vida del ser humano que no alcanza a cumplir su propósito en la vida. Y por ejemplo, un hogar donde no hay un padre que lidere. Un hogar donde un joven no tiene propósito en su vida. Una vida donde una mujer no se ha dado cuenta que tiene mucha valía y potencial y que la han nulificado porque piensa que no tiene valor. Lo que te quiero decir es que una brecha en la vida es cualquier persona que está rodeada por el dolor y por el sufrimiento y que por esa carencia y sufrimiento no alcanza a ver el máximo potencial que Dios puede hacer en su vida. Y entonces en nuestra sociedad puedes voltear alrededor y ver personas que viven lastimadas porque las han herido, quebradas, rotas, desamparadas. Y entonces la Biblia tiene una promesa. Yo te he llamado para que conozcas de mí, para que tengas fe y esperanza, no solamente para que tú estés bien, sino para que tú vayas y restaures la vida de otro, que seas un reparador de portillos. La Biblia dice, tú serás un reparador de portillos. Cuando tu vida gira solamente exclusivamente en pensar en ti, en lo tuyo, eso se llama egoísmo. Y cuando en la vida del ser humano hay egoísmo, la humanidad no crece. Porque la humanidad crecemos cuando los seres humanos vencemos el egoísmo, que dejamos de pensar en nosotros y pensamos, alguien necesita ser restaurado, alguien necesita que le ayuden a creer que existe un Dios, alguien necesita aprender a que existe esperanza. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es como decir, ¿para qué sirve la sal si no va a sazonar? ¿Para qué sirve una semilla si no se va a sembrar para que crezca? ¿O para qué sirve una lámpara si la van a meter debajo de la cama y no puede alumbrar nada? Dios nos restaura no solamente para traernos bienestar, sino para hacernos a nosotros restaurador de portillos. Y ese tiene un impacto muy importante. Hoy, con todo lo que la ciencia ha avanzado, en la neurociencia existe algo que se ha probado desde los 90 gracias a un neurocientífico italiano que descubrió las famosas neuronas espejo en el cerebro de las personas. Las neuronas espejo significa que cuando el ser humano ve a alguien que realiza algo que él no puede hacer, la persona piensa y dice, yo puedo convertirme en eso, yo puedo hacer eso que esa persona dice. Y entonces ese es el poder del testimonio. Dios hizo algo en mí, lo puede hacer también en tu vida. Dios sanó mi hogar, sanó mi familia. Aunque mi familia se quebró, Dios la sanó. Y si sanó la mía, puede sanar también la tuya. Pero lo que cambia es el poder del testimonio. Cuando la persona ve esto de las neuronas espejo, y lo ve en otra persona, cree que puede ser de esa manera. Y es como la historia. Hay muchas como estas, pero te contaré una de esas muchas. Hay un hombre en Nueva York, está en uno de esos puentes altos, dispuesto a arrojarse, a quitarse la vida, y pasa un hombre, ve la escena, un hombre electricista que viene de trabajar de la obra, y pasa y lo ve y le dice, no lo hagas,
¿Por qué lo haces? Le dice sus causas y le comenta, yo estuve como tú en esa posición hace 15 años. Una persona creyó en mí, me dio valor, me inspiró y dejé de hacerlo. La persona reflexiona, lo deja de hacer, tiene una familia y restaura su vida. ¿Pero qué lo hizo abstenerse de quitarse la vida? No fue una predicación, no fue un concierto de alabanza. Lo que lo hizo fue decirle, este es mi testimonio y lo mismo puede pasar en tu vida. Si Dios lo hizo en mí, también lo puede hacer en ti. Cuando las neuronas en la mente del humano ven que alguien más puede hacer eso, las personas creen que puede suceder. Y entonces, el arte está en que cuando tú transformas tu vida, los demás piensan que pueden hacerlo. Y por eso siempre digo a los padres y a los adultos, si tú dominas tu carácter, no esperes que tus hijos lo dominen, porque es un espejo. Lo domino, le decir a mis hijos, pude dominarlo, tú lo puedes hacer también. Y no la cadena de grito y alzo la voz y me impongo porque soy tu papá o tu mamá. Grito porque tengo más fuerza que tú. Te sometes porque soy más fuerte físicamente que tú. Y si esa es la regla de educación, ¿qué pasa cuando el hijo se vuelve más fuerte económicamente que tú? O cuando se vuelve más fuerte físicamente que tú o más inteligente que tú. Y eso es lo que pasa en las neuronas espejo. Por eso, cuando tú dominas el orden, enseñas a la persona que puede ser ordenada. Cuando tú dominas la disciplina, enseñas que puede ser disciplinado. Cuando dominas tu lengua, enseñas al otro que puede dominar su lengua. Y entonces dices, Dios lo hizo en mí, también lo podrá hacer en tu vida. El universo que Dios formó, cuando tú lees Génesis recuerdas, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Significa que toda la humanidad fue llena de la luz de Dios. Toda la humanidad se quedó llena de la luz de Dios. Pero el humano, esa luz que tiene, la ha llenado de capas. Capas de dolor, de sufrimiento, de amargura, de enojo, de fracaso, de decepción, de manera que su luz queda oscurecida. Y la persona no sabe lo que puede lograr y lo que puede alcanzar. Piensa que ella está destinada a fracasar, a no tener relaciones estables, a lastimar, a que lo lastimen, a que no vale, a no dejar las adicciones, a vivir atrapado en ese mundo. ¿Qué es lo que está esperando? Que una persona como tú haga una transformación en su vida para que vaya esa persona y le diga, Dios puede hacer en ti lo que ha hecho en mí. Y esta es la misión más grande de un creyente. Tienes que poder decir, Dios me ayudó a restaurar mi vida y así como restauró la mía, puede restaurar la tuya. Porque es sumamente egoísta venir, sentarme y pensar que algún día cambiaré. Y si no cambio, todos me tienen que aguantar, todos me tienen que tolerar. Tu misión es restaurarte, porque cuando te restauras, ayudas al del frente a que se restaure y cumples tu propósito en la vida. Se dice por los grandes maestros que quien salva a una persona, quien salva un alma, salva al universo entero. Salvar a una persona es salvar al universo. Déjame contarte esa historia para que veas a qué me refiero. Dice el libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Versículo número 20. Dice la escritura así, Ruth 1:20. Y ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque gran amargura me ha puesto el Todopoderoso, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Tú conoces la historia de Noemí? Noemí viaja con su esposo de Judá, de Belén, a Moab, porque hay gran sequía y escasez en Israel, y entonces viajan acá. Sus dos hijos conocen
a 2 chicas por allá, se casan con ellas y a la vuelta de los días, de los meses, de los años, muere su esposo y mueren sus 2 hijos varones. Se queda ella sola. Y entonces ella dice, ya no me llamen a mí, sino ahora llámenme Amargura. Mi nombre será Amargura por el gran dolor que hay en mi vida. Y esto es lo que pasa con los seres humanos. No nos damos cuenta del gran potencial que hay en nuestra vida. Y nuestro potencial es una sola palabra. El potencial se llama tu testimonio. Porque todo gira alrededor de que tú puedas contar lo que Dios ha hecho en ti. Noemí pensaba que su nombre era Amargura, porque su vida estaba destrozada. Sin embargo, había una chica jovencita que la miraba todos los días. Miraba cómo trataba a su esposo, cómo trataba a sus hijos, cómo trataba a sus mismas nueras, cómo convivía alrededor en la ciudad, en el pueblo, cómo era cuando iban a trabajar. Y tenía algo muy poderoso, Noemí, mucho más grande que su amargura, y ella no se daba cuenta. Y eso se llama su testimonio. Porque gracias al testimonio de Noemí, su nuera Ruth la vio y le dice las palabras más hermosas escritas en ese libro. Por el poder de su testimonio. Entonces yo te quiero decir, tú tienes una misión y tu misión es tener un testimonio. Tú tienes que contar. Yo fui huérfano, pero Dios me sanó y aunque no tuve padre ni madre y viví en orfandad en la calle, hoy tengo una familia a la que educo, guío y formo a pesar de mis carencias. Yo fui una mujer o un hombre crecido en la violencia, pero a pesar de ello, hoy mi familia vive en la armonía, en la paz y en la tranquilidad. Yo crecí en un hogar que se rompió por personas que no honraron un voto y una promesa. Pero hoy tengo una familia que hemos trabajado en construirla. Una persona que creció sola y sola sacó adelante a su familia. Tienes una historia que contar, porque tu testimonio, en lo que tú puedes contar, pero no para que te lo quedes para ti. Tu misión es ir y contar, porque alguien está esperando para poder creer. Lo que te decía de las neuronas espejo. ¿Por qué crees que está escrita la historia del espejo? Para que creas que es posible que el mar se abra para que alguien camine. Imagina la historia de los israelitas cuando se parte el mar. Cuando se parte el mar y ven las 2 columnas de agua gigantes, ¿crees que alguien quiere pasar por allí? Imagínalo por un segundo, lo ves y dices, ¿y si esto se me viene encima y se cae? ¿Qué miedo caminar por aquí? ¿Pero qué crees que sucedió? Dice que me claman a mí, marchen. Y cuando camina la primera persona, ¿qué hicieron las de atrás? Creyeron que era posible caminar y entonces empezaron a caminar y a cruzar. Las cosas empezaron a suceder porque alguien creyó. Así le pasó a Noemí. Su testimonio hace que Ruth le diga estas palabras. Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17. Ruth 1, 16, 17. Gracias a tu testimonio le va a decir esto. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga el Eterno y así me dé, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Ruth la quiere seguir? Noemí le contó un testimonio en su vida. Y mira esto, cuando salvas un alma, salvas al universo entero, sin que te des cuenta. Yo no sé si tienes un vecino, un compañero en el trabajo, un amigo, que quizá ese amigo que tienes en el trabajo, esa amiga, se convertirá en la próxima mamá o en el próximo papá, que traiga el próximo descubrimiento, que traiga bienestar a la humanidad. Tú no sabes si esa persona a la que está en oscuridad hoy puede ser el próximo líder en el mundo que traiga soluciones a nuestra sociedad. Tú no sabes si ahí puede estar el próximo médico que traiga descubrimientos a la humanidad y traiga bienestar al ser humano.
como el caso de Ruth. ¿Qué hizo Noemí al rescatar a Ruth? Invocó al Mesías, restauró el linaje del Mesías, porque gracias a que Ruth sigue a Noemí, Ruth rescata el linaje del Mesías, porque Ruth va a casarse con vos y de ahí nacerá Isaí, el nieto, y de Isaí nacerá Obed, nacerá Isaí, y de Isaí nacerá David. Y de ese linaje David. ¿Qué te quiero decir? Al haber salvado a Ruth, gracias al testimonio de Noemí, se rescató el linaje del Mesías. Y tú no sabes si la persona que está alrededor de ti, o tú mismo cuando cambies, te renueves y te transformes, podrás hablar a otra persona, y en esa persona que hables, harás que el universo sea mucho más armonioso para ti. Y nuestra misión es ayudar a las personas a que encuentren ese propósito, ¿sí? Tú conoces una empresa muy famosa que se llama Starbucks. Starbucks, una empresa muy famosa, quien la fundó no nació siendo rico, era hijo de un obrero, y ese obrero en la fábrica que trabajaba tuvo un accidente y se fracturó, y cuando se fracturó lo corrieron de la empresa, sin seguro, sin indemnización, sin liquidación. Su papá llegó a casa totalmente humillado y la familia en angustia por el gran sufrimiento que vivieron. El tiempo cambió y las cosas cambiaron, y este hombre, el hijo de este hombre, funda la empresa Starbucks y toma una decisión que los grandes analistas de estrategia empresarial y corporativa llamaron un suicidio corporativo. ¿Cuál fue el suicidio corporativo? Decidió darle servicio médico a todos los empleados de todos los niveles, inclusive los que trabajaban medio tiempo. Cuando lo encuestan y lo entrevistan y lo cuestionan y le dicen, ¿esto es un suicidio, el gasto que estás haciendo tan altísimo en la nómina, subiendo tus gastos, quitándote competitividad? Él le dice, porque estoy restaurando la dignidad que a mi padre le robaron. Mi padre lo corrieron sin seguro, sin liquidación, sin indemnización, fracturado y destrozado. Hoy que la vida me ha ayudado, quiero restaurar lo que a mi padre le pasó, dándole a todos mis trabajadores condiciones de seguridad social superiores a las que las personas pueden tener. Es decir, un hombre que fue vulnerado en su pasado trajo bienestar a los demás. Y eso es lo que hacen los seres. ¿Cómo funciona la mente humana? Si la mente humana cree que puede hacer algo porque lo ve en alguien más, entonces empieza la transformación. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas. Reparador de Dios significa que en la vida de las personas hay algo roto, que a veces no se dan cuenta. Puede ser el egoísmo, puede ser la envidia, puede ser la soberbia, puede ser la altivez o puede ser la indiferencia. Ser reparador de portillos, dice Dios, yo te haré reparador de portillos. Yo te ayudaré a darle propósito a la humanidad, a que la humanidad encuentre el sentido a la vida y podamos vencer el egoísmo. Pero el problema, ¿cuál es? Que los humanos nos hemos encerrado en nuestro mundo y decimos, tengo dinero, pero necesito hacer el esfuerzo para ayudar a alguien. Quizá puede ser conocimiento, no puedo compartir con alguien más. Tengo un testimonio, no lo comparto con nadie más, porque es mucho más cómodo estar en lo mío, sin involucrarme emocionalmente con los demás. Cuento una historia. En una escuela, el clásico niño problemático, nadie lo quiere, porque ese niño creció en un hogar disfuncional, con padres violento, agresivo. El niño peleaba a todos, golpeaba a todos, maltrataba a todos, hasta que dijeron, ya no lo queremos en la escuela, lo expulsan. La maestra del salón habló con el director y le dijo, denle una oportunidad, yo me hago cargo del niño. Y cuando dice yo me hago cargo del niño, no solamente es decir que se quede aquí, sino implica sacrificar su tiempo. La maestra después de clases se quedaba con el niño. Si acababan las clases y en vez de la maestra irse a su casa a descansar, se sentaba con el niño y se ponía a repasar las tareas y los ejercicios y enseñarle. Pero no era lo más importante que hacía la maestra con el niño, lo más con él.
y le decía, ¿cómo estás? ¿Por qué eres de esta manera? Y sin darse cuenta se volvió su terapeuta. El niño terminó la secundaria, ella siguió cerca de él, la preparatoria, la universidad, se graduó y en el discurso de graduación le dieron las palabras para los graduados. Y en su discurso dijo, hoy estoy aquí frente a ustedes porque una persona creyó en mí cuando nadie creía en mí. Y cuando le pregunté, ¿por qué crees en mí cuando todos me han dado la espalda? Me dijo, porque también alguna vez una persona creyó en mí cuando nadie más creía en mí. Es decir, eso es lo que Jesús hizo con los hombres. Cuando Jesús vino a la tierra, creyó en las personas. ¿Qué sentido tiene ayudarle a una mujer adúltera? ¿Te va a ayudar una mujer adúltera en algo en el proyecto? ¿O los pobres que ni dinero tienen, los ciegos, los cojos? ¿Para qué ayudarles? ¿En qué te van a ayudar? ¿Hay una utilidad extraer en ellos? Y Jesús entendía perfecto que si restauras a una persona en el mundo y en el universo, le dejas que siga su camino que debe de seguir. Y por eso nota lo que Jesús hace. Va con la mujer samaritana y a la mujer samaritana la reinstala. Y cuando la mujer va, ¿qué hace en la ciudad? Les cuenta del Mesías que había conocido. Como lo que pasó con Alva Edison. Su mamá lo educó, hoy la humanidad tenemos luz. Como lo que pasó con Ruth y Noemí, hoy conocemos a Jesús por el testimonio de Noemí. Eso es lo que hace Jesús. Entonces yo te pregunto, ¿quién es la persona que está cerca de ti, a tu alrededor, a la que tú puedes ayudar? A la que puedes contar un testimonio, a la que puedes mostrar lo que Dios ha hecho por ti. Pero la pregunta es, ¿quién quiere ser un reparador de portillos? Porque la maestra se tenía que quedar con el niño a darle clases, tenía que platicar con el niño, tenía que dedicar su tiempo, dedicar su esfuerzo, su dinero. Y para nosotros es mucho más fácil decir, no tengo tiempo, no tengo dinero, no quiero conocer, no quiero saber, son sus problemas, fueron sus decisiones. Y entonces, ¿cómo nos convertiremos en reparador de portillos? Ser reparador de portillos requiere sacrificio. Y Dios, esto lo preguntó hace muchos años, Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, versículo número 30. Dice así: y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice la escritura? Y no lo hallé. Dice Dios, busqué quien reparara los portillos en la época de Ezequiel y no los encontré. ¿Por qué no los encontró? Porque el pueblo estaba más ocupado en su egoísmo. En vez de decir, ¿cómo puedo contar una historia para la vida de los demás? Es, ¿quién viene y me ayuda a mí? ¿Quién viene y me da a mí? ¿Quién viene y resuelve mis problemas? ¿Quién habla con mis hijos para que resuelva lo que yo debería de resolver? ¿Quién resuelve mis problemas económicos que yo debería de resolver? Y entonces siempre estamos sentados pensando que alguien venga a repararnos la vida, en vez de pensar lo que Dios hizo por mí, tengo que ir a dar a otra persona, poder ir a contar mi historia, decir que estaba en hambre y el Señor me ha saciado, que estaba en soledad y el Señor me ha abrazado, que vivía en adicciones y el Señor me ayudó, que vivía en ira y en frustración y el Señor me dio esperanza, que me traicionaron, pero me hizo volver a creer, me hizo volver a soñar. Y eso es lo que significa reparador de portillos. Pero eso significa quererse comprometer a cumplir el propósito de la humanidad. ¿Por qué hay tanta oscuridad en el mundo? Porque los humanos nos hemos vuelto egoístas, pensando solo en nosotros y nuestra familia y encerrándonos hacia adentro. Y a veces ni en nuestras familias, a veces pensando nada más en mí, en pensar en qué necesito yo, en vez de pensar qué necesitan los que están en el techo conmigo, cómo están ellos, qué necesitan ellos.
Y generalmente es que necesito yo. Y por eso dijo Dios, no lo hallé, no lo encontré. Necesitamos regresar la luz a la humanidad. Todos los seres humanos están llenos de luz, pero esa luz se ha opacado porque en sus vidas hay dolor, sufrimiento, engaño, maltrato. Cuando una persona tiene mucha luz, porque la luz ya está dentro de la persona, y se acerca a esa luz tan fuerte, la contagia y se vuelve a encender. Lo único que tienes que hacer es que tu luz se acerque a una persona en oscuridad, en dolor, en sufrimiento. Y por eso las personas se inspiran cuando le cuentas tu historia. Nosotros hemos vivido recientemente en la congregación una historia que siempre es compleja y creo que aplica bien, porque primero todos saben la historia de Frida y de Giovanna con su rodilla. Y como adultos siempre deseamos que los chicos estén bien, que puedan reír, que puedan soñar, que puedan alegrarse, que su vida sea funcional. Pero lamentablemente para que eso sea, cuando algo pasa en una rodilla, requieres una operación y a veces se requieren condiciones económicas, médicos y que las cosas salgan bien. Y cuando Miriam nos contó la historia y la escuchamos y la dijimos, fue hermoso saberlo y decir, si Dios lo puede hacer en una persona, por supuesto que lo puede hacer en otra persona también. Y eso es lo que hace. Si lo hizo posible en Giovanna, lo puede hacer posible en Frida. Y si lo hizo posible en Frida, lo puede hacer en otra persona. Es decir, cuando escuchamos esas historias, nos llenamos de esperanza. Mi corazón se llenó de esperanza y de ilusión y dije, si Dios pudo hacerlo en una, lo va a poder hacer en la otra. Y eso es lo que tú tienes que contar. Cuando cuentas tu historia, por muy sencilla que creas que sea, haces que la otra persona del lado diga, yo también necesito eso. Y esos agujeros en la muralla que son los portillos, lo puedas empezar a reparar en la vida de las personas. Adolescentes que no tienen propósito en su vida, jóvenes atrapados en la adicción, chicos maltratados en sus hogares por las descalificaciones y maltratos de los padres que también viven atrapados en su propia disfuncionalidad. Pero nuestro gran problema es el egoísmo, porque dijo Dios, busqué y no lo hallé, porque requiere invertir tiempo, esfuerzo, dedicación, y es mucho más cómodo no romper mi agenda, no desacomodar el control en mi vida que tengo bajo control. Ir a predicar la palabra de Dios tiene un enorme reto, tiempo, esfuerzo, dinero. Hablarle a las personas de Dios implica un gran esfuerzo, implica voluntad. Estar aquí hoy implica voluntad. Voluntad para mover lo que tenga que mover para venir la palabra de Dios, para saber que soy un reparador de portillos para ayudar a la vida de los demás. Isaías 58 dice, ¿cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar? Isaías capítulo 58 versículo 8 al 10. Dice la escritura, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte ha el Señor. Clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Cuándo? Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad. Si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y la oscuridad será, tu oscuridad será como medio día. Es decir, si le dieras pan al hambriento, si haces un sacrificio en tu vida, si das al que no tiene, si das al necesitado, pero nadie puede dar lo que no tiene. Si no has conquistado el amor de Dios, ¿cómo puedes compartir el amor de Dios? Si no has conquistado la disciplina, el orden, la perseverancia, ¿cómo lo puedes dar a las personas?
cerca de ti y no sabes si esa persona sea el siguiente Thomas Alva Edison, o sea el padre que va a educar o la madre que va a educar a una persona que traiga bienestar a nuestro mundo. Nuestro mundo se hace mejor cada vez que vencemos el egoísmo, la envidia, el rencor, el resentimiento. Y debemos de trabajar en establecer un bien. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos es como un hombre que partió lejos y le dio trabajadores para que trabajaran. Y cuando regresó les pidió cuentas. Cuando el Mesías regrese a la tierra y hable con nosotros, nos preguntará: ¿hiciste el mundo mejor? ¿Hiciste que hubiera más amor en el mundo? ¿Hiciste que hubiera más esperanza en el mundo? ¿Ayudaste a otros a sanar? ¿Reparaste los portillos? Y esa será la pregunta del Mesías cuando regrese. Entonces quiero que pienses en alguien en tu alrededor, quizá un amigo, quizá un vecino, quizá un familiar, quizá alguien bajo tu mismo techo en el que tú puedes ser un reparador de portillos. Y solo necesitas una cosa: necesitas contar tu historia, necesitas contar tu testimonio. No te limites a venir a este lugar y sentarte y no hacer absolutamente nada por compartir el mensaje. Y el mensaje más poderoso que puedes dar es tu testimonio. Tu testimonio. Los padres de la programación neurolingüística se dieron cuenta que y no podía transformar. La programación neurolingüística se dio cuenta que lo más poderoso era cuando alguien veía el ejemplo en la otra persona y entonces cambiaba y se transformaba. Cuando veía el ejemplo. Tu historia es cómo reaccionas en tu casa, reaccionas con tus padres, cómo reaccionas con tu esposo o tu esposa, cómo reaccionas con tu jefe en el trabajo, cómo reaccionas con tus compañeros, cómo reaccionas en el dolor, en el sufrimiento, en la escasez, en las malas decisiones. Se pone de cabeza. La gente vea eso, te llamarán reparador de portillos. Tú tienes que reparar los portillos, porque de la Biblia: tú irás y sanarás a naciones, tú restaurarás gente, tú traerás la paz y la armonía a las familias, tú reconstruirás el mundo, porque serás llamado reparador de portillos. Tienes que reparar los agujeros en la muralla, porque un agujero en la muralla significa que la ciudad está vulnerable, que la conquistaron, que la maltrataron, que la destruyeron. Es que tienes que irte a tu casa, tienes que encerrarte en tu habitación, arrodillarte delante del Padre y decirle: Señor, enséñame a ver por el que no tiene, por el desválido, por el hambriento, por el necesitado, y enséñame a que el poder de mi testimonio sea como el poder del testimonio de Noemí, que Ruth quiso seguirla cuando Noemí decía: soy amargo. Pero Ruth veía un testimonio que despertó y rescató el linaje del rey David. Esa es la escritura. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo número 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Amén. Dice: antes que salieras del vientre, te conocí y te santifiqué. Eso significa que Dios conoce el tiempo y nuestras vidas, y que todo lo que hemos pasado, que cuentes tu historia. Si cuentas tu historia, otras personas sanarán y se transformarán. Tienes que construir tu testimonio y decir: Dios resolvió en mi vida estas circunstancias y estas dificultades, y cómo Dios pudo ayudar en ti. Y si Dios lo hizo en otra persona, lo puede hacer también en ti. Y eso es lo que quiero que entiendas. Por eso leemos historias en la Biblia. Vemos que Dios partió el mar rojo, porque si lo pudo hacer en alguien más, lo puede hacer también en tu vida.
Y tú tienes que darte cuenta que si salvas un alma, salvas al universo entero. Dios te conoce, todo tu dolor y sufrimiento tiene que tener un propósito. Nunca me rendí. Siempre tenemos tiempo para muchas cosas, pero ¿cuánto tiempo tienes para dedicarle a Dios? Para leer su palabra y transformar tu vida. Inclusive a veces para venir a este lugar a pesar de las adversidades, para formar un grupo de estudio, para sentarte a la mesa la escritura, para sentarte a la mesa a recibir Shabbat, a pesar de todas las adversidades que puedan existir. Y ese es el mensaje más poderoso para ti hoy en esta tarde, que deseo que todos nos quedemos. Dios hizo una promesa y dice: tú serás reparador de portillos. Si necesitan reparar tu portillo, se va a reparar. Pero cuando lo repares y mires para atrás y veas que estás en bienestar, recuerda que nuestra lucha es contra el egoísmo. Si hoy estamos mejor, tenemos que ayudar a que otros estén mejor. ¿Cómo? A través de tu testimonio. Era huérfano, hoy tengo un propósito. Tenía hambre, ahora tengo para dar. No conocía de Dios, ahora invoco a Dios. No tenía fe, ahora me arrodillo ante el Dios invisible. Dios me enseñó un propósito, y eso es lo que espera Dios de ti. Que tu agenda tan ocupada esté Dios en medio de tu agenda. Que lo metas a Dios en tu agenda, porque siempre tenemos tiempo para todo lo que para nosotros es importante, llámese descanso inclusive, pero Dios está en nuestra agenda. Y como dijo, ¿quién irá? No hallé. Y en Isaías 58 dice: si le das de comer al hambriento, si ayudas al necesitado, al desfavorecido. Y eso fue lo que Jesús hizo. Y al hacer eso Jesús, hoy, 2000 años después, el cristianismo es una de las religiones más pujantes y que le da más esperanza a la humanidad. Y Jesús, un rabino judío, entre el judaísmo y el cristianismo, son las religiones que traen más luz a la humanidad, porque ambas sistemas de creencias comprendieron una cosa: que si rescatas un alma, rescatas al universo entero. Vamos a cantar a nuestro Dios.